C5N, el gobierno presentó la demanda contra Siderar. Está en comunicación telefónica con nosotros Lucio Di Matteo. Lucio, buenas tardes. Buenas tardes, María Belén. Sí, la demanda fue presentada estrictamente por la ANSES y se debe a la Asamblea General Ordinaria de la empresa Siderar del viernes pasado. La demanda fue presentada justamente hoy, alrededor de las 13:30, en el juzgado número 12, Secretaría 24 del Fuero Comercial. El juzgado está a cargo del doctor Hernán Papa y la secretaría del doctor Jorge Medici Garrot. El dato interesante es que no llega a ser una demanda penal, lo cual era una escalada mucho más fuerte en el conflicto, pero sí llega a ser una demanda sobre temas de fondo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la demanda que se presenta recurre la Asamblea General Ordinaria el viernes pasado y lo que dice es que esa Asamblea no puede desconocer la vigencia del decreto 441, que es nada más ni nada menos que el decreto de la Presidenta de la Nación, el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, que decía que la ANSES podía ejercer todo el derecho de voto según las acciones que tenía en cada empresa y no solamente el 5%. Ese es el tema de fondo de la demanda que presenta hoy la ANSES contra Siderar. Repetimos el dato, fue alrededor de las 13:30 en el juzgado número 12 del Fuero Comercial. Pero, María Belén, sí, hay otra cuestión de fondo que ya se vuelve importante. Vos recordás que había dos cifras en discusión. Una era, bueno, el reparto de ganancias de 1.500 millones, que sobre eso no había gran problema, pero el otro eran unos 6.440 millones que para la empresa eran evolución del patrimonio neto y para la ANSES son ganancias acumuladas. Bueno, hay una segunda medida que se presenta, por supuesto, también ante el juzgado 12, Secretaría 24 Comercial, que es una cautelar, en la cual pide que se suspenda la resolución de la Asamblea. Es decir, lo que pide la ANSES en los hechos es que la empresa Siderar no pueda tocar esos 6.440 millones de pesos. Se entiende, sí, se entiende perfectamente, sí. Ahora, si es como dice la ANSES, esos 6.440 millones de pesos quedan ahí y son una platita que queda disponible para cualquier decisión. Si es como dice Siderar, ese dinero o la decisión del recurso amparo que no permite tocar ese dinero podría complicar la operación de la compañía porque, por ejemplo, lo que dicen en Siderar es que parte de lo que está computado como ese dinero son fierros, son fierros que se necesitan para producir acero. Así que bueno, me parece que esta cuestión realmente está escalando como conflicto. Sí, puede llegar a otro ámbito también, Lucio, ¿no es cierto?, que es el Poder Legislativo. El director ejecutivo de la ANSES, Diego Bocio, dijo que se podía poner el decreto de necesidad de urgencia a consideración de los legisladores, que son los que votan, pero no son los empresarios los que votan justamente en el ámbito del Congreso Nacional. Y esto a propósito de lo que había dicho el directorio también de Siderar en su momento, ¿no? De que en realidad, claro, un decreto de necesidad de urgencia cabe a las instancias de lo que determina el Poder Ejecutivo, pero ellos apelaron a la Constitución Nacional en el sentido de que esto se da en casos extremos, cuando los legisladores no pueden legislar al respecto. Claro, ambas declaraciones son, primero, un reconocimiento simple y llano a la Constitución Nacional. Un decreto de necesidad de urgencia puede pasar por el Congreso. Si el Congreso no toma ese decreto de necesidad de urgencia, en 30 días queda firme. Claro, exacto. Es decir, que por ese lado, lo que hacen Daniel Novegil, CEO de Ternium, y Diego ANSES, y Diego Bocio, titular de la ANSES, nada más ni nada menos que recordarnos algo que dice la Constitución Nacional. De todas maneras, la lectura política es: Novegil le recuerda a la ANSES que parte de la oposición podría, por ejemplo, decir este decreto no está vigente o no es válido, y Bocio le recuerda a Siderar que ese es un tema de discusión política y no de las empresas. Bueno,